Tardes, mi nombre es Carlos Manuel Regalado, hago parte de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de la UNAR, de SEAT La Guajira. Hoy estamos aquí, vamos a hacer una entrevista acerca de lo que es la ciencia política y su influencia en el campo colombiano, en nuestro país, cómo se desarrolla. Hoy nos acompaña la señora Rosa. La señora Rosa ya fue funcionaria pública, trabajó en la parte de las políticas públicas acá del municipio. Entonces ella nos va a despejar algunas dudas o nos va a dar su concepto acerca de lo que es para ella o de su concepto vivido dentro de esas políticas, lo que es una ciencia política y cómo influencia dentro de nuestro municipio. Le damos la bienvenida, señora Rosa. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Angélica Fernández, fui funcionaria pública en un tiempo y estoy aquí para aportarle al señor Carlos algo de mi conocimiento. Bueno, señora Rosa, como primera pregunta sería de pronto hablándole de lo que es un poco la ciencia política, queremos que usted de pronto nos haga por ahí unas aclaraciones para su concepto. En la primera pregunta sería, ¿qué sabe usted sobre la ciencia política en el contexto colombiano? ¿Qué nos podría decir de acuerdo a su vivencia acerca de esas ciencias políticas? Bueno, la ciencia política estudia cómo funciona el gobierno, las instituciones y la participación ciudadana. En Colombia es muy importante porque nos ayuda a comprender y analizar problemas estructurales del país como la corrupción, la violencia y la desigualdad social y económica. Bueno, señora Rosa, usted nos deja claro entrever el concepto de lo que usted piensa de lo que es una ciencia política y acertado. La segunda pregunta sería, en esta parte, ¿qué cree que falta para fortalecer el estudio de la ciencia política en Colombia? ¿Qué cree usted de su aspecto? Y lo que usted ha vivido, ¿qué falta para fortalecer ese estudio en Colombia? Bueno, yo pienso que hace falta más educación política formal en colegios y universidades para que las personas puedan conocer sus derechos, deberes y el funcionamiento del Estado. Además, es fundamental apoyar a los jóvenes para que se interesen y participen activamente en los asuntos públicos y de los sistemas que afectan al país. Ok, o sea que usted dice que de pronto habría que hablar un poco más acerca de esas prácticas curriculares que se deben llevar a cabo dentro del campo de las universidades Sí. y los colegios, o desde los colegios y las universidades. En ambas. En este caso sería. En ambas. Excelente, señora Rosa. La tercera pregunta sería para usted, ¿qué cambios políticos importantes ha vivido Colombia en los últimos años? ¿Qué cambios ha abierto usted que son notables? De pronto usted que ha sabido un poco en ese tema. Hemos vivido muchas transformaciones profundas, procesos de paz históricos que buscan poner fin al conflicto armado, cambios de gobierno que han traído nuevas agendas políticas y grandes movilizaciones y protestas sociales que reclaman los derechos, y también una mayor y más diversa participación ciudadana en las decisiones políticas, perdón. Ok, o sea que de pronto, ahondando un poco más el tema, sería de pronto en esas transformaciones en el que hemos estado de los acuerdos de paz, de las políticas públicas que se han adaptado hacia la transformación y la búsqueda de pronto de una reconciliación, no repetición de esos actos entre los derechos humanos, ¿cierto, señora Rosa? Sí, señor.
Excelente, señora Rosa. Una pregunta de pronto un poco más profunda sería, o sea, ¿qué desafíos enfrenta esa ciencia política en Colombia hoy en día, teniendo en cuenta de que lo que usted comentaba de que las universidades, de que los colegios y las universidades deben de tener un poco más en cuenta en esa parte curricular de los estudiantes? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensas de eso? Bueno, uno de los mayores desafíos es aportar soluciones reales frente a problemas persistentes como la corrupción, la violencia en muchas regiones del país y sobre todo la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones del Estado. También el reto de analizar cómo hacer que la política sea más inclusiva y representativa. O sea que usted habla aquí del tema de pronto que no haya una exclusión, Claro. ¿cierto? De que de pronto en los partidos políticos actuales o tradicionales no hay una inclusión de esa parte de que tengan en cuenta más a las comunidades o a esas minorías, ¿cierto? Para que puedan tomar decisiones en esas políticas públicas. Sí, Me señor. parece excelente, concordamos ahí también con ese tema. En la quinta pregunta, señora Rosa, ¿qué piensa sobre el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia? Ya usted le hacía mención a ese tema, que de pronto es uno de los grandes cambios, ¿cierto? Los Sí, acuerdos señor. de paz. Y sería bueno como que usted nos diga. Bueno, el conflicto armado ha marcado profundamente a la generación entera, a las comunidades y al desarrollo del país. Sin embargo, los procesos de paz son esenciales. Son la vía para avanzar hacia las reconciliaciones y reparar a las víctimas, para construir una sociedad más estable, justa y en paz para todos. Ok, y en ese proceso de paz, sí podría haber de pronto una sociedad justa, ¿cierto? Sí, Usted mismo lo decía ahí. Podemos también pensar de que en el proceso de paz, ¿verdad? Que haya trabas, no haya situaciones, no vayan a haber acogida, pero de igual la sociedad va encaminada hacia una búsqueda de la transformación, de la unión y de una esperanza, ¿cierto? sí, señor. Le haría otra pregunta, señora Rosa, sería qué importancia tienen los líderes comunitarios en la toma de las decisiones locales. En este caso, usted sabe que los líderes que se encuentran en los pueblos, en esas localidades, ¿qué importancia tienen ellos en esa toma de decisiones? Bueno, ellos son fundamentales. Ellos conocen de primera mano las necesidades y problemas de sus territorios. Representan a las comunidades ante las autoridades y ayudan a buscar y ejecutar soluciones que realmente mejoren la calidad de vida de las personas en sus regiones. Ok, o sea que en este caso diríamos que en sí, para poder llegar a la raíz de los problemas, de esas necesidades, el Estado tendría que implementar unas políticas públicas donde tuviera una conexión directa con esos líderes, ¿cierto? Sí, yo pienso Sería que como sí. una buena solución. Sería lo ideal. Sería lo ideal, tendríamos que tenerlo en cuenta dentro de las ciencias políticas, también estudiar esas posibilidades que son una de las raíces donde haya tanta fragmentación y falta de que lleguen los recursos hacia las necesidades básicas de esas comunidades, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, señora Rosa, muchas gracias por su entrevista. Fue muy amena sus palabras, el conocimiento
Sabemos que de pronto usted tuvo de pronto unas funciones públicas dentro del trabajo que hicieron con la alcaldesa, con la alcaldía, y esperemos que en otra oportunidad pueda brindar un poco más también de su conocimiento, de su experiencia dentro de las poblaciones en que ustedes trabajaron y que desarrollaron de pronto el plan político con el que usted tuvo marcado, con el que usted aportó sus conocimientos. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Esta es la entrevista. Bye bye. Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Regalado López, pertenezco a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad UNAR, SEAD La Guajira. Ahora en esta tarde pues vamos a conversar lo que es unos puntos específicos sobre las ciencias políticas, su impacto dentro de lo que es en Colombia y de lo que está en lo curricular, en el campo social y en el campo del gobierno. Una de las primeras preguntas fundamentales es ¿qué es, cómo nace y cómo ha crecido la ciencia política y por qué es importante en Colombia? Recordemos que la ciencia política es una disciplina, toda ciencia es una disciplina, ¿cierto? Y más cuando es interdisciplinaria, una disciplina que estudia el gobierno, estudia las formas políticas, estudia la parte social, estudia los partidos políticos, estudia lo que son las formas de gobierno y cómo se debe gobernar o para buscarle soluciones a esas formas de gobierno, ¿cierto? Para poder llegar a tener una sociedad de pronto más desarrollada en la parte política. Recordemos que las ciencias políticas inician desde hace mucho tiempo con Aristóteles y Platón, ¿cierto? Ellos dieron los primeros pasos a lo que sí era la ciencia política en sí. ¿Cuál era la mejor forma de gobernar o cuál era la mejor forma de gobierno? Por acá, en las décadas de los siglos XIX al siglo XX, en Europa y Estados Unidos, donde se desarrolla más. Acá vemos a Maquiavelo con sus libros y lo que hace la exposición de lo que es el Estado y da de pronto algunas de las pautas con las que se maneja las ciencias políticas. Ya dentro de las universidades para el siglo XX se van introduciendo y se toma la forma de una disciplina, una ciencia que es importante para poder llegar a resolver problemas sociales, ¿cierto? A otra pregunta que nos vamos, ¿en qué tema se centra el estudio de las ciencias políticas en Colombia? Pues el estudio de las ciencias políticas en Colombia se centra más que todo en el gobierno, en el Estado, ¿cierto? La corrupción y el funcionamiento del Estado, el conflicto armado, los procesos de paz, las leyes, los grupos políticos, los grupos sociales. Ahí se centra lo que es la ciencia política. En el estudio de esa ciencia política ayuda a entender esa realidad política, ayuda a entender por qué los problemas sociales y cuál sería la mejor forma de aplicar esas políticas públicas en medio de una realidad latente. La tercera pregunta sería ¿qué papel juega la ciencia política en el estudio del conflicto armado y la paz? Pues esto juega un papel importante porque por medio de la ciencia política, si nos damos cuenta, se hacen unos estudios rigurosos que nos pueden llevar a concluir o a buscarle soluciones al tema del conflicto armado en Colombia, saber cuáles fueron sus orígenes, saber cuáles pueden ser las soluciones prontas para estos conflictos armados. Y ha jugado un papel importante porque estudia las necesidades, estudia la forma en que se ha comportado el gobierno frente a la naturaleza de los conflictos. Para así de pronto esta disciplina analiza temas un poco más a profundo con los grupos armados, ¿cierto? ¿Cuáles son las formas de actuar de los grupos armados? ¿Cuál sería la mejor manera de poder llegar a unos acuerdos con los grupos armados? ¿Y qué influencia tiene esto dentro de la parte social, ¿cierto? De los derechos humanos y dentro del desarrollo de los territorios. Otra pregunta muy importante sería ¿cómo puede la ciencia política ayudar a mejorar la participación
ciudadana en Colombia. Pues la ciencia política puede ayudar a mejorar la participación ciudadana en Colombia porque enseña a las personas cómo funciona el Estado, ¿cierto? Cuando partimos de lo que cómo funciona un Estado, lo entendemos en materia en sí, por qué las leyes, si las leyes están surgiendo efectos, por qué se dan las actividades y por qué las políticas públicas. Ahí cuando ya las personas comienzan a entrar y a tener un conocimiento pleno en materia de lo que es el Estado, cuáles son los derechos a los que ellos tienen, y qué manera pueden participar en las decisiones del país. También ayuda a promover la educación política, el pensamiento crítico, el interés. Así podemos también entender de que nosotros hacemos parte también del Estado, entender de que tenemos poder de decisión y tenemos la posibilidad también de plantear soluciones frente a los conflictos y a los intereses generales de nuestra población, ¿cierto? ¿Qué ejemplos recientes muestran la importancia de entender la política desde una mirada científica? Bueno, algunos ejemplos recientes importantísimos para entender vamos a hacerlo así, una mirada científica y analítica en Colombia. Uno de ellos es el impacto de la desinformación y las redes sociales en la parte electoral. Vemos que de pronto la MOE, lo que son la misión de observación electoral, en este caso ella se expresaba de que veía con gran preocupación la desinformación frente a las elecciones y a la desconfianza que tiene el elector, ¿cierto?, a las entidades del Estado, como es este importante ejercicio. Otro ejemplo es el análisis de los procesos de paz y del conflicto armado, ¿cierto?, que también ha marcado a Colombia por más de 50 años. Y eso sería como uno de los aspectos más importantes donde la ciencia política ha hecho un papel fundamental. También se ven los estudios sobre la polarización política. Cuando hablamos de polarización sabemos que va de la mano con la exclusión, ¿cierto? Y es importante porque para que haya procesos de paz, para que haya un crecimiento, para que haya un buen desarrollo, tiene que haber una inclusión de aquellas poblaciones que se han visto marginadas dentro de las decisiones del Estado y que pueda marcarse de por sí, de verdad, unas políticas que se lleven a la transparencia dentro de las votaciones, que se lleven a la transparencia dentro de las elecciones y los posibles candidatos que pueden llevar al desarrollo de las comunidades. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Aquí trabajando siempre con la Universidad de la UNAM. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Nicole Sofía Contreras Miele y junto a mi compañero Carlos Manuel vamos a presentarle un mini documental sobre la ciencia política en Colombia, donde vamos a hablar sobre sus aportes, su importancia y los desafíos actuales. La ciencia política es una disciplina que estudia el poder, el Estado, el gobierno y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. Esta nace con el interés de comprender cómo se organiza la sociedad, cómo se toman las decisiones políticas. Con el tiempo ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta clave para analizar la realidad social. En Colombia ha crecido debido a problemáticas como el conflicto armado, la desigualdad y la necesidad de fortalecer a la democracia. Importancia en Colombia. La ciencia política es importante porque permite entender cómo funcionan las instituciones, cómo se toman decisiones y cómo éstas afectan a la sociedad. Además, ayuda a analizar temas como la participación ciudadana, los derechos humanos y la construcción de paz en el país. Tema que estudia. Tema que estudia. En Colombia, la ciencia política se centra en algunos temas como democracia, conflicto armado, proceso de paz, participación ciudadana y desigualdad social, ya que esto nos permite comprender, mejorar la realidad del país. Conflicto y paz. La ciencia política ha sido fundamental para analizar el conflicto armado en Colombia.
y proponer soluciones para la paz. Gracias a esta disciplina se ha estudiado los acuerdos de paz y la forma de reconciliación entre los ciudadanos. Ahora le voy a hablar sobre unos desafíos actuales. Actualmente enfrentamos desafíos como tener mayor impacto en decisiones públicas, acercarse más a la comunidad, a las comunidades, reducir la desigualdad y fortalecer la democracia. Participación ciudadana. La ciencia política ayuda a que las personas participen más en la sociedad, entendiendo sus derechos y deberes. Esto permite